El Evangelio del Domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Este domingo hemos escuchado el Evangelio de San Juan sobre la Samaritana. Es una historia, pero también es una parábola. Jesús ha sido rechazado por los escribanos y los fariseos y ha dejado Jerusalén y tiene que pasar por Samaria para llegar a Galilea. Ahora, los judíos no tenían conversación ni comunicación con los samaritanos. ¿Qué es Samaria? Samaria era el norte de Israel. Durante las invasiones de los asirianos, los habitantes fueron llevados al norte, a Asiria, y otra gente de parte de ese imperio fueron trasladados al norte de Israel. Después de la caída de Asiria, varios judíos habían regresado a su tierra natal y mezclaron con los que estaban allí. Y había un tipo de sincretismo, que quiere decir, los samaritanos reconocieron al Señor, pero lo toleraban como otro Dios. Los judíos y los samaritanos y todos los otros de los tribus estaban equivocados, pensando que Dios estaba ubicado en una montaña, un bosque, estaba ligado con un tribu. ¿Cómo puede ser eso el Dios del universo? Bueno,
pero ahí estaban. Y los judíos, los de Judea, que estaban en Jerusalén, despreciaron a los de Samaria, por lo cual el sincretismo también se nota en el Antiguo Testamento que la política de los reinos judíos era tener toda la veneración y adoración a Dios en un santuario que era Jerusalén. Era una manera de mantener su poder y su importancia con el pueblo. Y estas cosas siempre juegan en las iglesias porque son temas de hombre y no de Dios. Bueno, Samaria también, a donde va a ir Jesús, tenía un pedazo que se llama Sichem en el Antiguo Testamento. Leemos como el hijo del jefe del tribu que vivía allí, se enamoró de la hija de Jacob y la violó. Y después pidió de Jacob y los hermanos la hija como esposa. Entonces Jacob y sus hijos, que eran extraños allí, viviendo allí, dijeron, bueno, sí, que le iban a dar la hija como esposa al violador, pero había una condición, que tenían que someterse a hacer circuncisión, y los otros lo aceptaron, pero después de 2 o 3 días, porque después de ese rito, porque es doloroso, los tribus de Simeón y Leví bajaron y mataron a todos por guardar el honor de su hermano. Jacobo los condenó por eso, y leemos eso varias veces en el Antiguo Testamento. Pero ese terreno entonces perteneció a Jacobo. Y Jacobo lo regaló después a su hijo José, y sabemos que José era un prototipo de Jesús, una figura como Jesús. Bueno, el Señor Jesús iba a pasar por Samaria y en su camino a su pueblo en Nazaret. Y como es obvio, leyendo las Escrituras, que Jesús ni los apóstoles llevaron dinero, comida y lo que sea. Cuando pasaron por un pueblo, pidieron ayuda, comida, lo que sea. Bueno, han llegado ahora a este sitio en Samaria, y todos estaban cansados, incluyendo a Jesús. Jesús es Dios, sí, pero también era humano. Y se cansaba, tenía hambre, y dijo a los apóstoles, bueno, váyanse, vea lo que podemos obtener para comer. Mientras él se sentó en la tierra esperando su retorno, su regreso. Viene ahora una señora, una samaritana, y Jesús le pide agua. Ahora, los judíos, los que observaron la ley, no iban a beber agua de un contenedor que tenía una samaritana, uno de las naciones, porque era impuro ritualmente. Eso se sorprende. Eso le sorprende a la samaritana. Y le pregunta,
pero es judío. Y me estás pidiendo agua. También es un tipo de reproche a Jesús, que mira, tú piensas que es un judío y muy observante, pero le estás pidiendo agua. Pero Jesús lo ignora y habla de agua viviente. Y la señora no lo entiende todavía. Y pregunta, bueno, ¿es este pozo, ese manantial que tenemos que da de agua a nosotros y nuestro ganado, fue dado por nuestra patriarca Jacob? ¿Eres superior a Jacobo? Jesús no le contesta. ¿Hay agua suficiente? Sí. Cuando uno lee de agua en la Biblia, en las escrituras, sí puede ser que sea agua, pero también tienen una significancia alegórica, espiritual. Una manantial que es agua que vive, no es en un lago o una piscina, un baño. Eso significa que sabiduría. El más profundo el pozo, más profundo la sabiduría. Entonces eso es lo que ofrece a ella Jesús. Pero ella no lo entiende y le pregunta, bueno, ¿qué es esto? Ni tienes contenedor. ¿Cómo hablas de eso? Y él empieza a hablar de esa agua espiritual, que cuando lo bebe no tiene sed, porque uno está lleno del Espíritu. Y poco a poco esa idea evoluciona en la mente de la señora. Porque dice, bueno, quiero ese agua. No tengo que hacer esta tarea de venir cada día a buscar agua. Si tengo agua que sacia la sed. Y hablando así, Jesús está sacando a esa señora de su vida cotidiana, está preparándola para recibir la verdad. Y habla un poco sobre ella. Le dice, bueno, llama a tu marido. Y ella, para disimular, dice, no tengo marido. Jesús dice, bueno, en eso tienes razón, porque has tenido 5 maridos. Y con lo que estás viviendo ahora, no es tu marido. Y ella se asombra y reconoce inmediatamente que es un profeta. Que los escribanos y los fariseos habían rechazado. Pero ella reconoce que ella no es judía, reconoce que es un profeta. ¿Qué significa los 5 maridos? Bueno, los 5 libros del Torá que fueron dados a Moisés. También puede significar los 5 sentidos, que uno en una vida carnal solo piensa en eso. Y porque hoy ella tiene una relación fuera de la ley, ese es el secretismo de que hablaban de los samaritanos. Pero lo que pasa es que ella deja su contenedor allí al pozo y va a la ciudad a decirle lo que había pasado. Porque ella también pregunta a él si es el Mesías. Y él le contesta claramente que sí, yo soy el Mesías. Y después ella pregunta, bueno, ¿dónde vamos a adorar al Señor o a Dios? Aquí, en Jerusalén, lo que sea. Y Jesús contesta,
que no necesita un templo para adorarle. Ha elevado su conocimiento, su entendimiento ahora a un alto nivel. Y eso es porque ella deja todo y va a la ciudad. Y en la ciudad dice a todos lo que había pasado con ella, lo que había dicho él de ella. No tenía pudor en decirlo. Y eso atrajo a los que vivían allí a ver y hablar con Jesús. Venga y ver, eso es lo que siempre decimos, venga y ver. Pero mientras ella estaba fuera, llegaron los apóstoles. Estaban sorprendidos que él había hablado con una mujer, porque aparte de ser samaritana, era comportamiento impropio que un hombre hablaba con una mujer que estaba sola, soltera, que no era de su familia, no era su esposa. Entonces Jesús nos está diciendo que estas reglas tienen su motivo, pero no están hechos en concreta, depende de la situación. Y los apóstoles le preguntan sobre su hambre y él dice, bueno, no tengo hambre. Y ellos están sorprendidos porque todavía piensan de él como si fuera hombre. Y él dice, no, hay una cosecha, no lo veas. He llamado a ustedes para cosechar lo que ha sido sembrado por los profetas. Y eso, a salvar al hombre, es mi comida. Otra vez, enseñando a los apóstoles lo que demanda el Espíritu, pensar en el bien de los otros. Bueno, cuando los de su pueblo, del pueblo de la Samaritana, habían escuchado a Jesús, le pedían que quedara con él. Entonces, él, que había dicho a los apóstoles, no vayas a una ciudad o un pueblo de Samaria, ahora entra en Samaria para pasar tiempo con ellos. Entonces, la samaritana es un tipo del apóstol. Todos somos evangelistas. Y ella evangelizó a su pueblo. De hecho, la historia de la iglesia es que ella, Fotine, se llama Fotine, que quiere decir iluminada, y sus hijos fueron martirizados por Cristo y son gran santos. Y eso también compagina con el epístolo que hemos leído, en que después de una gran persecución en Jerusalén, muchos judíos fueron a sus países y establecieron un núcleo en Antioquía, que es en el norte de Siria, en el río Orontes. Y cuando los de Jerusalén recibieron noticias de eso, mandaron a Bernabé a evaluar la situación. Y como dice los Hechos de los Apóstoles, era un hombre justo, un buen hombre. Él fue a Antioquía, vio lo que estaba pasando, fue a Tarsus, cogió a San Pablo y los dos pasaron tiempo en Antioquía. Después volviendo a Jerusalén con una ofrenda para ayudar a los santos en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que de todas maneras podemos ganar iluminación si tenemos en nuestro corazón el deseo para recibir al Señor. Y es en nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, como convencemos a los otros de que Jesús es el Señor. Pero mira, una señora que tenía 5 hombres estaba con una cesta
se convierte en uno de las grandes santas de la iglesia. Para nosotros siempre hay esperanza. Y eso es lo que nos da las Escrituras. La esperanza de ser perdonado, de recibir la gracia de Dios, el agua del bautismo, la Eucaristía, el descenso del Espíritu Santo cuando estamos crismados. Esa es la gracia que nos salva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio del Domingo.